Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a hacer del día de hoy, siguiendo con esta serie que estamos, miniserie que estamos haciendo en 3 sermones que estamos hablando de la resurrección. En el día de hoy vamos a hacer el versículo número 15, capítulo 15, versículo número 35 hasta el 58. Con ayuda de nuestro Padre lo vamos a terminar, ¿sí? El título del sermón le he decidido poner La naturaleza del cuerpo en la resurrección. ¿Sí? Ese es el título del sermón. Bueno, habíamos visto, vamos a hacer un poco de repaso, lo que el apóstol Pablo había venido, o estaba tratando, o expuso, vamos a decir, en estos versículos anteriores, era el hecho, o él afirmó el hecho de que es un hecho que vamos a resucitar de los muertos, ¿no? Entonces, ahora lo que va a pasar Pablo de acá en adelante, que es a dar lo que nosotros conocemos como ilustraciones para que puedan entender por lo menos esa gente o esos hermanos que estaban en esa época, ¿no? Y enseñar, porque la pregunta en cuestión es que era que algunos negaban la resurrección del cuerpo, ¿sí? Entonces, y él afirmó que vamos a resucitar. Ahora, ¿el hecho cuál es? Es cómo, si esto es verdad, sabemos que es verdad, la pregunta aparentemente él se hace con alguien, como siempre tiene costumbre en Romanos, con alguien imaginario, o quizá alguien de verdad de la iglesia, que le dijo, y bueno, si esto es verdad, yo creo que es verdad, me convenció sus argumentos. Ahora la pregunta de cuestión es, ¿cómo van a ser estos cuerpos? Le voy a traer algo a la mente de ustedes, quizás no saben. En esa época quizás estaba el gnosticismo o otras doctrinas que decían que el cuerpo es malo, el cuerpo es malo y ¿qué pasa? Y el espíritu es bueno. Entonces liberarse del cuerpo es algo bueno. ¿Por qué? Porque ellos creían en esa época que solamente el espíritu era lo bueno y no podía estar en un cuerpo. Por eso no creían. Ahora si de verdad va a haber un cuerpo, de verdad, entonces, ¿cómo va a ser ese cuerpo, Pablo? Y esto es lo que va a empezar, esto es para que ustedes en forma ilustrativa puedan entender, lo que Pablo va a empezar a ilustrarnos a nosotros con algunos ejemplos de la naturaleza y de la creación de Dios, y después va a ser, vamos a decir, un ejemplo entre el Adán, el primer Adán, o sea, que fue, y el segundo postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Entonces nos va a mostrar un poco él cómo es esto, vamos a decir, y va a hacer una objeción con estas personas que estaban, no sabemos quiénes eran ciertas personas que no creían, yo no me acuerdo si eran los saduceos, tampoco que no creían en la resurrección, ¿sí? Esto es un poco a modo de ilustración, vamos a decir, para que vean lo que vamos a ver, o sea, sobre las ilustraciones que Pablo va a dar para que puedan entender ellos de alguna forma con la mente, ¿sí? ¿Así? Así que vamos a empezar dicho esto. A ver, 3 minutos. De acá en adelante. Voy a ir a grandes rasgos, porque tengo muchísimos textos para hablar. Versículo número 35, y él dice así. 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo número 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. ¿Mm? Y sigue hablando el versículo 37. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Bueno, lo que va a mostrar Pablo, vamos a decir, es un ejemplo, creo que si no me equivoco, es de la agricultura. O sea, no sé, ¿cuántos sembraron de ustedes? Yo sembré algunas cositas nada más. ¿Ustedes algunos han abierto alguna semilla? Yo me acuerdo que hace un tiempo vi que decían que la semilla, lo leí de alguien, de un cristiano, que dice que la semilla tiene un alimento. Entonces yo hace un tiempo, como un año más o menos, estaba allá y agarré una semilla de durazno seco y le pegué con un martillo. Ustedes no lo crean, adentro había una semilla. Adentro de la misma semilla del durazno había una semilla común. Y se podía comer. Y decían que era bueno esa semilla. Yo no lo creía hasta cuando yo la rompí. Y sí había una semilla ahí adentro. Bueno, nosotros no sabemos cómo es esa planta. Cuando usted agarra una semilla, vamos a decir lo que sea, una semilla de mango, una semilla de manzano, una semilla de calabaza, de durazno, usted nunca se imagina, vamos a decir, cómo va a ser esa planta con una simple semilla.
Yo por lo menos, ahora nosotros porque hemos visto, tenemos ejemplos, pero si alguien me muestra una semilla vamos a decir, ejemplo, de otro mundo, yo no sé qué es, hasta cuando esa semilla crece. Entonces, la idea, para que puedan entender, no se olviden nunca porque se van a perder si yo me pongo a hablar de esto. La idea que Pablo está tratando de mostrarles es esto. Está tratando de dar ejemplos ilustrativos para que la mente pueda llegar a entender. ¿Sí? Nada más. Esos son ejemplos. Y le está dando el ejemplo ¿qué? Del grano. O sea, de cuando se siembra. ¿Qué sucede? ¿El grano qué tiene que hacer? Tiene que morir. Por eso Pablo le dice, pero el cuerpo perdón, versículo número 13, necio, lo que tú siembras no significa. Bueno, la palabra necia, acá no es una palabra, como vamos a decir, pecaminosa, como aparece en otras partes. Acá la palabra necio en el griego tiene una connotación, bueno, es aprón, que significa una persona que actúa sin reflexión y sin razón. Son las personas que, aunque no entienden la doctrina nuestra, se dicen, esto no tiene el Espíritu Santo, no les creas, son bautistas. Eso es una persona necia, no tiene razón, no piensa y dice. Bueno, Pablo dice, no sean necios, no actúen sin razón, piensen. Es así. Entonces empieza a dar ciertos ejemplos primero de la agricultura. Usted cuando no siembra esa semilla, no va a dar fruto a menos que muera esa semilla. Bueno, estos son los ejemplos que parecen sencillos, pero lo que va a dar Pablo ahí. Entonces va a empezar de alguna forma a refutar o a tratar de mostrar o ilustrar aquellos que querían contradecir o refutar la doctrina. Y en esa época acuérdense que había cierta doctrina de los saduceos que ellos se oponían a la doctrina de la resurrección. ¿Sí? Entonces Pablo está de alguna forma ilustrando cómo va a ser esto. Acuérdense en Juan, yo busqué un solo texto nada más, pero en Juan 14, 12, 24 me parece hermoso este texto, porque lo dice el mismo Señor Jesucristo, dice así, Juan 12, 24, escuchen, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, escuche, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es así. Usted cuando siembra un grano, ese grano tiene que morir. Tiene que morir para dar vida nueva. Y es así, ya vimos que aquel que murió el primer grano, ¿quién fue? O sea que las primicias que fue el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo necio, está diciendo esto, que estás hablando sin pensar y estás hablando sin reflexionar. Está dando esa ilustración que la semilla no va a dar o no va a fructificar a menos que ¿qué? A menos que muera. Y si muere, entonces recién va a dar fruto. ¿Sí? Pero esta muerte no es como muchos creen que es la aniquilación, como creen los testigos de Jehová. No, la persona tiene que morir. ¿Sí? El problema, ¿saben qué pasa? Es que cuando las personas hablan de esto, es que yo me voy a incluir, aunque yo no lo entiendo, lo acepto por fe. ¿Pero qué? Amados, quiero que entiendan esto. Nosotros hablamos a veces porque ignoramos el poder de Dios. O sea, no entendemos y hablamos a veces que el poder de Dios, que es increíble como el Señor hace morir incluso una semilla, puede llevar mucho tiempo y salir incluso un árbol, un roble. Mira acá atrás de casa hay unos árboles tremendos. Pero en esa época habrá sido chiquitito eso, ¿sí? Y la misma semilla que una vez fue plantada no es la misma la que crece. Entonces, la idea es esa, que él está empezando de alguna forma a mostrarle a ellos cómo es. Yo me adelanté hasta el versículo número 37, bueno, hasta el 38 voy a ir ahora. Acuérdense, voy a grandes rasgos porque si no, no terminaríamos más. Y tengo un punto central que es el versículo 44 a 47, donde me voy a concentrar, vamos a decir, con todo ahí. ¿Sí? ¿Cómo será el cuerpo? Hasta unas ilustraciones. Entonces, Pablo va a pasar de la ilustración que dio, vamos a decir, de la siembra del grano, va a pasar a la diferencia que hay entre los seres vivientes, vamos a decir, o sea, este ejemplo de la agricultura, va a empezar a la diferencia que hay entre los seres, o sea, los animales o la creación que Dios hizo. Dios no se restringió, amado. Fíjense la gran variedad de animales que hay, perritos, gatos, cebras, tigres, leones, de todos.
del cuerpo. La idea, si no entiende nada, porque son palabras difíciles, parece la que utiliza Pablo, la idea que quiero que tenga por lo menos que se lleven es esto. Es que todo lo que creó Dios, vamos a decir, si Dios tuvo esa variedad de hacer tantos cuerpos diferentes, por lo menos de la tierra estamos hablando, porque después Pablo se va un poco más allá. Yo tengo el versículo 39 donde él dice, fíjese, el 38, pero Dios da el cuerpo como él quiso y a cada semilla de su propio cuerpo. Eso es fácil de entenderlo, ¿no? Sí, Dios da el cuerpo como él quiere y cada semilla de su propio cuerpo. Es de Génesis eso. Él puso una semilla y cada uno lo reproduce de acuerdo a su género, ¿sí? Creo que es el 39 ahora. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. La que está diciendo es que Dios no se restringió, vamos a decir, versículo 39, vamos a decir, a crear un solo cuerpo, ¿sí? Sino que hizo, bueno, Él hizo una variedad de cuerpos. Fíjense en la creación, ¿cuántos cuerpos hay? Bueno, si se está perdiendo, se le voy a hacer más fácil, si no me está siguiendo, como decía antes. Es así. Esto solamente lo hago para los que no se están perdiendo. Es así. Si Dios tiene el poder de crear tantos cuerpos, de tantas variedades diferentes, tantas especies, en el mar incluso, ahí hay tanto ballenas y otras cosas que hay, delfines, aves que vuelan, miren la variedad de los picos, las patas. ¿Cómo Dios nos va a crear un cuerpo nuevo cuando no había nada? No existía nada, o sea, no había nada. No es que hubo algo y dijo, a ver, si hay madera, clavo, martillo, voy a hacer una mesa. No había nada directamente, creó de la nada. Entonces el Señor puede volver a crear. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿acaso eres necio? Dice, estás cuestionando el poder de Dios. Sí, aunque nosotros no entendemos. Entonces, ahora en esta vida, está diciendo Pablo acá, que hay muchas clases de animales, tanto que vuelan, terrestres, y son muchas las glorias de los mismos. ¿eh? En este mismo tiempo que está hablando ahora, ¿cuánto más, yo me estoy adelantando, cuánto más para Dios no es imposible crear? Yo no me acuerdo, es un salmo que dice, creo que la hermana había nombrado, se muere el animal y él vuelve a crear otro, o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Se dice que ¿Cómo fue? él les da comida a su tiempo y vuelve y renueva la tierra. Y renueva la tierra, él vuelve a levantar, crea de nuevo. ¿Quién creó el libro que es Job? ¿Qué sabes tú dónde estabas acá? ¿Con quién has de comer? ¿Quién las ha creado? Entonces, no es imposible para Dios. El problema para nosotros es que yo entiendo que muchos dicen que el mar no se fueron Amado dice que el mar los entregó. O sea, él no sé cómo lo va a hacer, pero él tiene el poder de volver a levantar. Y no solo este cuerpo, es un cuerpo mejor. Y yo le voy a decir algo, es un cuerpo mejor que el de Adán. El cuerpo de Adán estaba limitado, vamos a ver más adelante. Versículo 40. Ahora ya nos vamos a adelantar un poco. Ahora lo vuelvo a entender por si se están perdiendo. Solamente le está dando ilustraciones, nada más. Miren el poder de Dios para crear esto, ave, miren el poder de Dios para hacer esto. La idea es, si no entienden, para Dios no es imposible, es algo así. Lo estoy parafraseando. Versículo 40. Esto es una gran confusión con este texto, con algunos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales. Bueno, en los versículos 40 y 41, fíjese, para entender el 40, usted tiene que entender el 41, que dice así, seguido al 40. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una es estrella es diferente a la otra de la gloria. Bueno, ahora va a hablar no solo sacando de los diversos cuerpos, vamos a decir, de los animales que hay en la tierra, incluso de las montañas que hay, de las sierras. Todas esas cosas son cuerpos que Dios dio, materiales, las plantas, árboles. Bueno, él se va a salir vamos a decir, de la tierra. ¿Y ahora dónde se va a ir, Pablo? El problema con, vamos a decir, no quiero decir nombres, vamos a decir, o alguna gente, yo he escuchado, vamos a decir, en el círculo pentecostal, malinterpretar esto. Versículo 40, ahí hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero he encontrado una cosa con esto, no que hay unos cuerpos en Marte, no que los cuerpos celestiales son diferentes así, que los cuerpos celestiales
son los demonios, que los cuerpos tienen... No, amado, hay un contexto. Y el versículo 41 nos explica el 40. Dice, ¿cuál es esa gloria celestial? Bueno, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella diferente. Fíjese, está diciendo, ahora el tema, para que no se me pierda, no se le vaya a la cabeza, es esta. No está hablando de los ángeles, ¿sí? Acá. Los cuerpos celestiales que están... No, porque cuando dice ángel, ángel. Cuando dice demonio, demonio. Cuando dice Satanás, dice Satanás. Él es claro. Viene hablando de cuerpos que Dios creó. ¿Y qué es? Bueno, los cuerpos es... Fíjese, Dios tiene... Escuche, amado, porque yo no sé, de verdad no conozco mucho. Pero fíjese, incluso dice que está el sol. Y yo sé, una vez viendo unos videos, hace mucho tiempo, vi que habían... no sé cómo se dice... está el sol y hay otra, el sol es una más grande que el sol, no sé cuántas veces más grande que el sol. Imagínense, y está la luna, están las estrellas, no son las estrellas, dice que son diferentes las estrellas. Encima dice, en otra parte creo que dice que Dios le puso nombres a las estrellas. La idea de Pablo es esta, imagínense el sol, además nosotros salimos, yo salgo afuera y me tengo que poner, a veces no me lo pongo porque me quede lindo el anteojo de sol. Me lo pongo porque me molesta, de verdad. Imagínense, y Dios hizo una medida justa a ese sol. Imagínense si nosotros nos acercamos un poco más al sol, o si el sol viniera, nos calcina, un poquito nosotros nos quemamos, ya gritamos. Todo eso lo hizo Dios, Dios creó el sol, imagínense. Y las galaxias. La idea que quiero traer a su mente es esto: para Dios no es nada levantar un cuerpo de la tierra y volver a hacerlo. ¿Usted puede crear el sol? No. O puede decirle, hoy no haga sol, hoy no sal, escóndete. Él le ordenó a la galaxia, le dijo al mar hasta dónde tienes que ir, creó todas esas cosas. Entonces la idea, fíjese que todas estas cosas las creó el sol, la luna y las estrellas. Para el Señor no hay límites en estas cosas, ¿sí? Lo que debemos entender es que nada de estos versículos, porque si algún día lo van a escuchar, yo lo predico hoy y no lo predico más después. Pero nunca habla de ángeles, nunca habla de demonios, tampoco habla de los cuerpos celestiales, de los santos que están en los cielos, nada de esos cuerpos, de esas cosas, ¿sí? Está hablando de usted entiende, lo que es el sol, lo que es la luna, y por lo menos siempre lo entendió así la iglesia. Voy a tratar de avanzar un poquito más para ir avanzando. O sea, estoy en el versículo número 41. 41. Entonces dice que cuál es la gloria del sol, la gloria de la luna, queda bastante claro, ¿no? Que todos esos difieren entre esos cuerpos, ¿sí? Entonces vemos que Pablo lo que está mostrando es eso. Versículo número 42, dice así: así también es la gloria en la resurrección de los muertos. Acá empieza, ya empezó a adentrarse un poco en la resurrección. Acá está como empezando a explicar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cómo serán estos cuerpos? Alguien preguntó esta pregunta aparentemente: ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Fue la pregunta. Y Pablo empieza ya un poco acá a responder. Dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El versículo 44, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Hasta ahí nomás, el 44, porque de acá en adelante, amado, empieza, vamos a decir, un tema muy complejo. Espero que el Señor me ayude. Tuve casi toda la semana tratando de estudiar. Encima saqué apuntes muy viejos de Biblia que yo había anotado hace años, cuando era más joven, así que tratando de entender mi propia letra. Así que el Señor me ayuda a poder explicarlo esto. A mí me hubiera, digo la verdad, me hubiera sido más fácil explicarlo por arriba, como lo escuché en otros sermones. Decir, no, el Señor creó así, Adán murió y Dios nos va a un cuerpo glorificado, gloria a Dios, como he escuchado, venció la muerte, el aguijón que va a estar. Y bueno, y el Señor nos manda a que estemos firmes y adelante. Ya está. Pero no haría justicia al texto así, amado. Así que el Señor esté conmigo ayudándome a tratar de explicar un poco sobre esto. Así que me voy a
me voy a apropiar un poco de lo que yo ya entonces escribí un poco de esto. Denme un tiempito porque estos son apuntes que tengo hace mucho tiempo. Escuche, para poder entender todo esto, lo primero que debemos entender el principio. Y el principio es desde Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo número 7 dice lo siguiente, escuche. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Ese texto téngalo por ahí anotado porque yo dentro de un ratito voy a empezar a explicar algunas cosas. ¿Sí? Téngalo por ahí anotado. Yo voy a empezar a explicar el versículo 42 a grandes rasgos. Entonces Pablo, para explicar un poco sobre esto de la resurrección, dice, bueno, así como le dice estos ejemplos que estuve mostrando sobre la siembra, la cosecha, la naturaleza, los diferentes animales, los astros, las estrellas, bueno, es lo mismo. Para que nosotros resucitemos, porque se siembra, así en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, por supuesto. Cuando nosotros somos sembrados, ¿qué es lo que se siembra? ¿Nuestro cuerpo? ¿Qué es? Está ahora, vamos a decir, es corrupto por el pecado. ¿Sí? Vamos a decir por qué nosotros estamos de alguna forma cambiados, no somos los de antes. Algo pasó, bueno, porque nuestro espíritu fue vivificado. Y al ser vivificado nuestro espíritu, bueno, tiene consecuencias, no sé, nuestro cuerpo, la forma de ahora que somos, la que hablamos, no estamos como antes, no vestimos como antes, no hablamos como antes, porque hubo una regeneración adentro de nosotros. Pero aún así nuestro cuerpo todavía está sujeto a la corrupción, en ese sentido que las células, yo la otra vez miraba una foto mía que anda por ahí, creo que no está por acá, usted ve la foto de ese Daniel y claro, está más joven, pero usted lo ve de una forma así orgullosa. ¿Qué sucede? Es un cuerpo corrupto, solamente quizá cambió un poco el rostro mío ahora, la forma de hablar, pero mi cuerpo sigue siendo el mismo. Fue afectado por el pecado, como el de usted. Y usted va a morir igual que yo. Entonces vamos a ser resucitados, enterrados, pero vamos a resucitar en incorrupción. Eso es lo que dice en el versículo 42. Ahora se siembra en deshonra, se resucitarán en gloria. Más de lo mismo. Todo esto es una deshonra en el sentido por lo que hizo el pecado. Pero vamos a ser resucitados en gloria, ¿sí? Con un nuevo cuerpo. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Más de lo mismo. Claro, se siembra, o sea, el cuerpo es débil. 70, 80, 90, a los 60, le digo más, a los 50 míos se empiezan a sentir. Si uno no hace un poco, no se cuida con la comida, hace un poco de ejercicio, usted va a sentir los dolores enseguida. Pero por eso se siembra en debilidad. Este cuerpo es débil, se empieza a deteriorar, pero va a resucitar en poder. Eso es lo que dice. Bueno, acá empieza complicado, amados. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Bueno, acá, amado, empieza a complicarse el asunto. Yo para esto tengo un apunte, que lo habré escrito cuando era más joven, se ve por la letra, pero voy a tratar de seguir un poquito lo que anoté en esa época. Quiero que entiendan algo, amado. Cuando ese texto que le dije de Génesis, es lo que vamos a aplicar ahora. Acuérdese cuando leemos el versículo 44, tengamos en mente que Génesis 2, 7. Dice así: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, quiero que entiendan acá, porque vamos a ver el concepto paulino, esta es teología ya, un poco difícil. ¿Cómo Pablo entendía la palabra alma? ¿Sí? La palabra alma no es la misma que entendemos nosotros, ¿sí? No es la misma manera helenística que se entendía o entendemos nosotros, que es un ser inmortal. Pablo no lo veía, por lo menos acá. Quiero que entiendan, esto escuche, es difícil. Si están escuchando la prédica, voy en un minuto 24, para que entiendan, para más o menos puedan entender, porque de acá en adelante está difícil, para que lo vuelvan a escuchar de nuevo. La palabra, para entender la palabra alma, que no es la palabra la misma que espíritu, y no es la misma palabra que se conoce como
lo inmortal del hombre. Para Pablo acá no es, y lo vamos a comprobar por la Biblia. Tampoco es la misma palabra que aparece para soma o el cuerpo. ¿Sí? Para Pablo la palabra alma, o sea, la palabra que aparece en el griego acá es psique, que es P-S-I-K de queso, U-E, psique, ¿sí? Algo así como de psiquiatra, algo así, psique. Y esto, escuchen, es importante, porque en sencilla palabra es la vida misma del hombre, la vida natural del hombre. Si usted quiere anotar unos textos, es en Romanos capítulo 11, versículo 3, que aparece por vida. Ahora le voy a explicar bien esto. Romanos 16, versículo 4. Y fíjese, y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, que cuando dice, cuando alguno quiera dar su vida por otro, pero esa palabra, alguno quiere dar su vida por otro, es si alguno quiere dar su alma por otro. Entonces, la idea cuando dar el alma, acá para la palabra, para que puedan entender esto, cuando vayan a abrir la Biblia, tienen que saber que fue escrita en un idioma, esto en el griego koiné. Entonces tenemos que saber, para esto hay ciertas herramientas como los diccionarios, comentarios está ahí nomás. Tenemos que ver qué es lo que la palabra en el contexto significa. Bueno, eso es vida, la vida por otro. Por eso que alma para Pablo no es lo inmortal. Lo inmortal es lo que Cristo nos da. Escuche bien, yo voy a hablar despacito porque me va a tomar el tiempo para que usted lo pueda entender. Por eso me apuré en lo otro. En esto me voy a frenar. Y tengo bastante tiempo porque voy 26 minutos. Así que tengo tiempo para explicarlo tranquilo. Pablo lo que está explicando acá en el versículo 44, donde me frené un ratito acá, que dice, se siembra en cuerpo animal, ese cuerpo animal resucitará en cuerpo espiritual. Ese cuerpo animal, vamos a decir, es la vida misma que Dios nos dio a nosotros, o le dio a Adán. Pablo, vamos a decir, empieza de alguna forma a contraponer entre el cuerpo espiritual, que es el que Cristo nos va a dar, y el cuerpo de Adán. Escuchen bien lo que le voy a decir. Yo creo que tengo otros apuntes míos por acá. Creo que esto de hace, creo que de hace mucho. Escuche. Sí, esto lo noté hace años, se ve. Pero el contraste que va a ser el versículo 44 y 45, Pablo, escuche bien lo que le voy a decir. No está hablando, lo explico de nuevo, no está hablando del cuerpo caído de Adán. No dice, no, por el cuerpo caído de Adán, la diferencia entre el cuerpo caído de Adán y el cuerpo de Cristo es que, claro, estamos muertos en delito pecado, pero no está hablando de eso, está hablando de la vida misma que tenía Adán antes de la caída. Por eso dice que Génesis 2.7, Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida, Pablo está mostrando, Dios me ayuda a explicar de una forma que lo puedan entender. No es el mismo que recibimos nosotros, que es el espíritu de vida de Dios mismo. Dios le dio vida a Adán, sopló vida, pero no la misma vida que teníamos nosotros. Escuchen, nosotros, nuestro cuerpo, va a ser superior incluso al de Adán. Porque el cuerpo de Adán, esto no es ningún carismatismo, esta gente que hablan por ahí, que dice que vamos a volar, nada de esas cosas, Dios sabrá. Pero sí una cosa, el cuerpo del Señor Jesucristo es superior, ya era superior. Ahora, cuando fue que tuvo, no me voy a, perdón que voy a decir la palabra, enroscar en esto, el cuerpo vivificante del Señor Jesucristo, cuando fue, sí, en el momento de cuando, porque acuérdense, el cuerpo del Señor Jesucristo era diferente, ¿sí? Acuérdense cómo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, dos naturalezas en una persona, ¿sí? Pero creo que era un espíritu vivificante. No voy a hablar cuando fue con la ascensión, en la ascensión, cuando resucitó o cuando ya estaba vivo porque ya tenía el espíritu él. El asunto que es diferente del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nuestro cuerpo va a ser, esto es verdad, va a ser superior al de Adán, porque Dios le dio vida nada más. Le infundió vida, nada más. Él tenía... ¿Saben por qué? Yo estuve investigando y leyendo un poco, porque él estaba, acuérdense, la teología pactual estaba a modo de prueba. Si él vencía, ¿qué iba a comer? El fruto de la vida. El fruto del árbol de la vida. Pero él todavía no lo tenía.
Después lo comen mejor, ¿sí? Sí, O yo sea, también quería sí, anotar porque no. sí, después me preguntan si quieren, pero es así, por lo menos presten atención y después lo ponen. Adán, el alma, solamente quiero que entiendan esto, el alma que está hablando acá no es la eternidad, ¿sí? Sino lo que está hablando acá Pablo es como el alma viviente que Dios le dio, ¿sí? Para que tuviera vida, Adán. Vamos a decir, lo que Dios le dio cuando sopló eso, para que tuviera vida, no era, vamos a decir, como muchos creen, el mismo espíritu que tenemos, el mismo de Cristo, porque si no le hubiera vencido, no tenía eso, no estaba, no era, por eso que el cuerpo del Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, ¿sí? ¿Qué es este cuerpo, a diferencia del cuerpo espiritual que vamos a resucitar? ¿Sí? Esta palabra psíquico que aparece ahí, ¿sí? Podríamos decir, es como el hombre que tiene vida, creo que 1 Corintios 2.14 dice que psíquico, alma, viviente, aparece con otra palabra en 1 Corintios 2.14, pues estamos en 1 Corintios 15, pero creo que la palabra aparece así, el hombre, en la traducción es vieja aparece animal, pero en la más moderna dice el hombre natural, no percibe las cosas espirituales. Entonces no hablamos todavía aunque sí fue afectado por el pecado, pero no podía, ni mismo Adán. Yo creo que ni siquiera cuando Adán que fue creado, el Señor sabía que no iba a poder pasar la prueba. Entonces yo toda esta semana digo, ¿usted sabía que no iba a pasar? Claro, o sea, la respuesta llega, claro, Daniel. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya lo tenía preparado ya antes de la fundación del mundo, para que me reconozcan toda la gloria para mí. Entonces ese cuerpo, de verdad, aunque estuvo a modo de prueba, y él era responsable, por supuesto, de como cabeza federal, pero ese cuerpo incluso está el cuerpo que tenemos nosotros, el de Adán, incluso antes de la caída, está diseñado, escuche, para vivir solamente. La idea de esa alma viviente es que este es un alma diseñado para vivir en este mundo, en este ambiente que ve acá, que a usted le puede agradar. Pero escuche, esto es muy fuerte, en el nuevo ambiente, en el nuevo mundo que viene, este cuerpo no va a soportar. Y le diría algo, escucha, no va a soportar este cuerpo, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Imagínense todo el poder de gloria de Dios viniendo sobre este cuerpo. Yo creo que esto quedó consumado yo directamente. Quedó consumado. ¿Usted se imagina tener totalmente glorificado por el poder de Dios que venga ahora ahí? ¿Cómo quedaría su cuerpo? Es más, le voy a decir una cosa más dura. Ni siquiera, escuchen, esto es algo que creo, junto con otros teólogos, incluso el cuerpo que va ahí al infierno, Dios lo va a adaptar para que soporte el castigo eterno, porque un cuerpo así como uno va a soportar el infierno. Sería consumido directamente, así como un papelito. Y son cosas fuertes, amados. Por eso hoy es un tiempo de gracia para que usted venga a Cristo si no tiene a Cristo. Porque no es un juego, hay un juego preparado. Y hay un cuerpo que quizás seguramente va a sufrir. Pero el cuerpo común de una persona que murió sin Cristo se consumiría capaz en el fuego, como se dice, en el castigo del Señor. Entonces, Señor, así como prepara nuestros cuerpos también, si no este cuerpo estaría destruido, imagínese caer en el infierno. Pero también, vamos a decir, este cuerpo va a ser transformado. Entonces Pablo en 1 Corintios, si se acuerda, él usa esta palabra carnal. Usted se comporta como carnales, son personas carnales. Esa es la palabra mínima psíquico que aparece ahí. Entonces eso es, la idea es la vida humana misma. No está hablando del alma. Pablo cuando dice fue creado ahí, yo sé que esto es muy difícil de comerlo, pero no está hablando del alma inmortal, sino de la vida misma que Dios le dio a Adán. O sea, la vida natural misma del hombre que tiene. Adán fue creado no inmortal. Si pasaba la prueba, recién él iba a comer el árbol. Por eso dijo, no permita que comas para que viva para siempre.
Él no estaba preparado para vivir para siempre. Entonces, ahora volvamos sobre el punto de Pablo. Necio, le dice, ¿tú crees que con este cuerpo vas a resucitar? No, porque este cuerpo no está preparado para la gloria. Es un cuerpo preparado acá, por eso la palabra es importante que entienda la palabra que utiliza Pablo ahí. ¿Eh? Esa es la palabra que él está tratando de explicar. Yo voy a hablar un poco más porque esto es un pequeño apunte viejo que tengo y acá le puedo asegurar que tengo más para hablar. Pero lo que está hablando Pablo sencillamente es el alma, el alma, vamos a decir, natural, o sea, de que, con que fue creado. ¿Sí? Eso espero que se puedan ver. Hay cosas que estoy dejando acá afuera, apuntes que tengo. Sí. Bueno, vamos a anotar algunos apuntes. Yo, esto, aunque usted no lo crea, es un apunte viejo mío de hace años. Así que con el tiempo que tengo lo voy a anotar. O sea, lo voy a tratar lo iba a dejar afuera, le digo la verdad. Para que, la idea mía es que cuando usted da un sermón tiene que darlo así de una forma. Pero ¿de qué me sirve teniendo, vamos a decir, esa riqueza ahí y dejarla pasarla para que quede el sermón bien? Así que me voy a tomar el tiempo de leerlo. Esto lo anoté hace unos años, no me acuerdo de verdad, tendría unos años, más de 10 años atrás. Pero hice un pequeño apunte sobre 1 de Corintios, capítulo 15, 44 y 45. Y se ve que lo hice cuando estaba parado o iba en un colectivo, o en algún lado, por como está escrito. Está anotado en un papelito de cosas. En esa época no me venía la información, yo lo que tenía anotaba, me acuerdo. Pero yo noté esto, escuche, el cuerpo espiritual no es un cuerpo de espíritu. O sea, cuando está hablando de este cuerpo que empieza a hablar acá, dice que si siempre en el cuerpo animal resultará en un cuerpo espiritual, versículo 44, ahora Pablo está hablando de qué? Del cuerpo cuando vamos a ser glorificados. Miren, escuchen, hay personas que creen, no sé si usted ha escuchado, que vamos a tener un cuerpo, sí, glorificado, pero es espiritual. No, amados, porque yo creo que por acá tengo otros apuntes, sí, acá, cuando Juan 20:20, por ahí, y hay tantos textos que yo se los voy a mostrar por la cabeza, porque usted lo repase con su cabeza, con la Biblia. El Señor cuando se levantó no era un espíritu, no era un fantasma, el Señor comía, el Señor bebía, el Señor decía tocame, acá, entonces es un cuerpo material. Cuando hablamos de un cuerpo espiritual, no es un cuerpo inanimado, un espíritu como un flota, así, que va volando, no, que pasa las paredes, así. No se trata, eso es un cuerpo, un cuerpo que hizo el Señor, pero es un cuerpo glorificado. Esa es la idea, la que quiero que entiendas cuando es un cuerpo glorificado. No estamos hablando de un cuerpo inanimado, ¿sí? Que no tiene materia, ¿sí? Es un cuerpo, es el mismo, podríamos decir, no sé si será el mismo cuerpo, pero es un cuerpo. Esa es la palabra que para que se pueda entender. Es un cuerpo natural, o sea, solamente que es un cuerpo natural en el sentido de un cuerpo como este, pero un cuerpo glorificado, ¿sí? Yo no sé si tengo anotado acá, si no lo voy a explicar con mis palabras. Sí, no me queda más que anotarlo con mis palabras, creo que yo tenía más apuntes por acá. Pero la idea es que entiendan, acá sí, acá tengo otros apuntes. Escuche, cuando hablamos del cuerpo espiritual, versículo 44 en adelante, téngame paciencia porque ahora quiero hablar un poquito del cuerpo espiritual. Cuando se siembra un cuerpo animal, resultará un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual voy a explicar ahora. Hay un cuerpo animal, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuerpo animal? Sí, el que fuimos creados, o sea, Adán, ese. No el cuerpo pecaminoso, el cuerpo este que tenemos. Sí, que fue creado así, no fue creado un cuerpo para vivir para siempre. Si pasaba la prueba, sí, pero no. Entonces ese es el cuerpo, un cuerpo carnal y un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual quiero hablar ahora. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ve, acá está, alma viviente. Esto es lo que yo tenía hablando ahora. Esa alma viviente que habla del versículo 47, el posterior Adán es espíritu vivificante. El alma viviente espero que se haya podido entender con la pequeña explicación que di. El alma viviente, ¿qué es? Bueno, es el cuerpo mismo. No es, Adán, no sé si estoy dando despacito. Estaba en el versículo 45, así también fue escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Quedó claro más o menos que se puede entender? Alma viviente. ¿Sí o no lo explico? Porque está ahora. Es un, ¿no? Bien, ahí está, bien, no se entendió. Es así. Alma viviente no es
que lo creó con un alma inmortal. Alma viviente significa Dios le dio un aliento y lo creó. La palabra psíquica es para un momento para que podamos vivir. Pero no es alma, la palabra alma viviente de Adán no es un alma inmortal. No es la palabra, borrémonos de la palabra alma que, sí, alma que vive para siempre. No, no. El que vive para siempre es el espíritu que Cristo logró. Ese sí, y el que vamos a hablar. El de Adán estaba ahí. Dios sopló vida, le dio vida, y él tenía vida. Pero así una vez como una planta iba a morir. Se iba a morir. Tenía un tiempo de vida para cumplir pasar esa prueba. Pero si la pasaba con éxito, él iba y comía del árbol de vida y iba a tener. Pero no logró. Dígame escuche, yo le voy a llamar, ¿sabe lo que es lógica? Lo vamos a pensar. Si él tenía vida, iba a vivir para siempre, ¿para qué necesitaba ir a comer un árbol que le iba a dar? ¿Tiene lógica o no? ¿Sí? Entonces él no estaba... Claro, entonces pasó eso. Él no tenía esa vida, estaba creado por... Eso es alma. El alma viviente le infundió vida como tiene vida otras cosas que crece, muere como los animalitos. Pero no el alma vivificante eterna de Dios. Esta nos dio Cristo a nosotros. ¿Sí? Bueno, fue el 8 primer alma viviente. Y el posterior Adán, por supuesto, saben quién es Cristo. Espíritu vivificante. Y este es el espíritu vivificante que quiero hablar ahora. Que es el nuevo cuerpo. Esto nos interesa a nosotros. Queremos saber entonces el nuevo cuerpo. ¿Cómo es esto? Versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino el animal. Luego lo espiritual. Se entiende rápido, es el 46, ¿no? El 46, si no lo entiendes, es así. Más lo espiritual no es primero. Claro, ¿por quién vino primero? Adán. Y 47, ese 46, ¿quién es el posterior? O sea, se puede entender, ¿no? 46. O sea, más lo espiritual no es lo primero. Claro, porque lo primero, ¿quién fue? Lo animal, o sea, Adán. Y luego lo espiritual. Así de sencillo, el 46. El 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Claro, es fácil de entender. ¿Quién es el primer hombre? Vino de la tierra, sopló aliento de vida de la tierra. ¿De dónde descendió el Señor? Del cielo. Entonces, si queremos estar en el cielo, tenemos que tener un cuerpo como el cuerpo del Señor. Carne y sangre no le da al cielo. Entonces, así de sencillo, muy rápido, porque si no, no terminamos más. Es del Señor del cielo. El cual es terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Claro, los que son terrenales, Adán que da hijos terrenales. ¿Y Cristo qué da? O sea, los hijos espirituales para que entren en el cielo. Así de sencillo es el ejemplo. Parece difícil, solo que Pablo lo escribió así. Yo te lo hago de una forma fácil para que lo puedan entender. Entonces, el terrenal, tales los terrenales. ¿Cuáles? Tales, claro. ¿Alguien cómo los concibe? Bueno, después de la caída, muerto en delito y pecado. No puede. Entonces, por eso debemos nacer de nuevo. No es una simple oración de entrega. ¿Sí? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, así fuimos concedidos en delito y pecado. Bueno, así también nos concibe el Padre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que tener la imagen. Fíjese, una persona acá, ya me voy a frenar acá. Escuche, los amigos que no son cristianos. ¿Qué imagen tienen? ¿La de Cristo? No, ¿no? Escuche, porque si usted me está escuchando, usted es cristiano y cristiana, yo no da tiempo. Sí, me voy ahí. Romano 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? ¿A la imagen? A la imagen de su Hijo. ¿Qué dice acá 1 Corintios 15? Tenemos que tener la imagen de quién. No, que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Tenés que tener la imagen. Yo soy un perrito. ¿A dónde? Si me pareces un gato. ¿Ves lo que dice? Tiene que tener la imagen. Para eso lo predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, amados, tenemos que tener la imagen. La imagen, creo que Filipenses también Filipenses 1:21, 23, no me acuerdo, que dice, 21, porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22, Filipenses 1:22. Más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy dispuesto estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, amados, debemos entender esto.
el cuerpo, que voy a hablar ahora, que de este cuerpo espiritual, y para esto me voy a hacer, a ver si lo puedo, porque yo de verdad no sé de dónde, yo le digo la verdad, si no yo le daría los créditos, pero aunque, como ustedes ven, es una hoja muy vieja de algunos apuntes míos y debe estar sacado de un libro de teología sistemática reformado que saqué de esa época, por si no daría los créditos. Yo no sé si de Hodge no creo que sea, no creo que sea de Berkhoff, debe ser de otro que no tengo, pero me pareció muy bien definido y voy a tratar, si supiera le daría los honores, no sé de quién será. Pero me parece muy bueno. Creo que el autor también habla de Wayne, pero la trilogía no es de Wayne. Así que el autor está aceptando a Wayne. Así que supongamos que está en la trilogía de Wayne. Yo no lo tengo a ese libro porque él es un continuista. Pero en este punto creo que está acertado. Vamos, yo lo voy a parafrasear para hablar del cuerpo espiritual. Ya lo dije yo esto, pero cuando hablamos de un cuerpo espiritual, o cómo será el cuerpo glorificado nuestro, no sé, el título, la naturaleza del cuerpo en la resurrección, cómo será ese cuerpo, o sea, el cuerpo espiritual, a mí me parece muy acertada lo que dice ahí, aunque yo le explique un poco. Pablo explica que la palabra espiritual no significa, como dije hace un rato, inmaterial. Hay una palabra que creo que hasta que se llama pneumáticos. O sea, ¿nunca escucharon la palabra cuando dice, hablando de la doctrina del Espíritu Santo? Pneumatología. ¿La doctrina de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, cuando hablamos de espirituales pneumáticos, uno que dice, se pinchó el neumático. ¿Qué tiene neumático? ¿Tiene aire? ¿O no? Bueno, eso, cuando hablamos de espiritual o la palabra aire, por eso soplaré sobre los otros, la palabra espiritual nunca significa no físico, dice el autor. Es verdad, sino más bien, escuche, a ver lo voy a explicar con mis palabras, sino más bien consiste con el carácter, escuche, y la actividad del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Ese cuerpo, voy a ir con despacio, que vamos a tener nosotros, escuche lo glorioso de esto, es que este cuerpo que a veces se resiste y lucha con nosotros los espirituales y tenemos cosas que sabemos hacer, debemos amar al prójimo. Sí, pero yo siempre hago lo mismo, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Uy, otra vez, yo otra vez. Esa es la carne. O deseos y pasiones, egoístas, querer tener más, me quejo, todo lo que sea. Pecados que podamos tener. Bueno, este cuerpo, que la palabra espiritual, la palabra, vamos a decir, no significa que no vamos a tener un cuerpo físico. El cuerpo que aparece ahí es que va a ser consistente con el carácter y la actividad del Espíritu Santo. O sea, yo lo voy a parafrasear con mis palabras. Es así. Nuestro cuerpo va a estar totalmente, y no porque nosotros luchemos, sino que es lo que queremos, estar gobernado, tener un cuerpo que está sujeto al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo opera dentro de nosotros, con nuestro espíritu, y nos ayuda en las cosas para poder lograr con nuestros deseos y pasiones que todavía estamos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en este mundo. Y esto es lo que conocemos. Y este cuerpo está adaptado para este mundo encima, solo que nuestro espíritu fue regenerado, ¿no? Y por fe, ¿no? Incluso luchamos por algo que ni siquiera vemos, y por fe el Espíritu Santo tenemos encima una arras, una rabón nada más, y esa pelea, pero en ese momento va a desaparecer, va a cambiar todo, ya no gemir más, los animalitos no sufren, muchas de las cosas, el cuerpo que usted tiene ahora no va a ser más mismo cuerpo. Ya no es la lucha de la carne con el espíritu y el espíritu con la carne. Claro, ya va a estar todo, incluso el cuerpo va a estar sujetado al Espíritu Santo. Esa es la palabra, el cuerpo espiritual, no un cuerpo inmaterial, que no va a tener materia, sino un cuerpo que va a estar consistente con el carácter y todas las actividades del Espíritu Santo. Por eso que Él nos dice, otra vez Pablo, nosotros que tenemos que ser espirituales, porque el Espíritu se opone a la carne al espíritu. En esa época no va a ese es el cuerpo espiritual, no hay nada raro acá. Lo que dice Pablo, por eso se siembra en lo físico, resultó en un cuerpo espiritual. Parece ser una palabra como que trayera problemas ahí, pero es un cuerpo, vamos a decir, que de verdad, porque por este cuerpo ahora está viviendo de acuerdo a esta naturaleza que tenemos, es una naturaleza
carnal, una naturaleza que de verdad afectada por el pecado, incluso en el espíritu luchamos con los deseos que tenemos, incluso, amados, nosotros somos egoístas, incluso como cristianos, nosotros sabiendo hacer el bien a veces no lo hacemos, porque incluso como cristianos somos limitados con amigos, con parientes, con hermanos, le damos prioridad a otras personas, pero dice, amen a todos por igual, no, entonces, aunque usted no crea, tenemos pecado todavía, hay pecado dentro de nosotros. Incluso hacemos asesión de personas, pescamos con la mirada, codiciamos cosas, nos entristecemos porque el Señor no nos da cosas, nos entristecemos porque el Señor parece malo que nos sacó cosas, porque a qué le va, porque eso todo es pecado, pero en esa época no, es un estado glorificado. Entonces va a ser así, es un cuerpo, vamos a decir, no solamente un cuerpo físico, sino que va a ser elevado a un grado de perfección, vamos a decir, que fue lo desde el principio. Por eso que yo leí que lo que era Romanos capítulo 8, versículo 29, que ese es el, porque Dios nos predestinó para que seamos semejantes a su Hijo. Así como Cristo anduvo, amados. Así vamos a vivir por la eternidad junto con Él. Y esa es la idea, vamos a decir, de un cuerpo, vamos a decir, glorificado que habla Pablo acá. ¿Cómo voy por el tiempo? Bueno, miren, me quedó, aunque tú no creas, un montón de material acá, de cosas viejas que yo tenía, ¿sí? Pero esa es la idea. No entendió nada, se la explicar así en una capsulita. El contraste que hace Pablo entre Adán, vamos a decir, ese alma vivificante, el alma de Adán no está hablando de un alma eterna, sino que Dios le dio vida, una vida como le dio otras cosas, pero no era un alma inmortal, el de Adán, ¿sí? Era un alma o vida para estar acá en este ambiente. Pero la vida que Cristo nos da, ahí está, ¿ves? Es eterna. Ya estamos gozando, podría decir, de vida eterna nosotros. Tenemos vida eterna en nuestro espíritu. Falta que nuestro cuerpo, o sea, yo le voy a tratar de leer nada más y explicarlo a grandes rasgos, ¿ya? Y por si me quedan acabados los minutos y me queda una aplicación para dar. Más lo espiritual no es lo primero, como ya expliqué, el versículo 28. ¿Cuál es terrenal? Tal es los terrenales, ¿cuál es celestial? También los celestiales. Bueno, todos los que son de Adán, por supuesto pecaminosos, todos los que son en Cristo tienen vida eterna. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Claro, así la imagen de Adán, pecaminoso, tenemos la imagen de ¿quién? De Cristo. Pero también digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Bueno, claro, este cuerpo pecaminoso no puede heredar, no puede entrar. Ninguna cosa corrompida entrará, creo que en el reino de los cielos, dice Apocalipsis. Claro, lo que es eterno no puede, lo carnal no puede entrar al eterno. Entonces tiene que morir. Le dice, tan necio soy, debe morir esto. Es así. Y aquí os digo un misterio, no todos lo dormiremos. Bueno, acá hay un gran problema, algunos dicen que Pablo pensaba que estaba esperando la segunda venida de Cristo, ahí no lo sabemos. Pero aquí os digo un misterio es algo que no había sido revelado, ¿está? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento en abrir y cerrar los ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y vosotros nos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, escuchen. Voy a tratar de simplificarlo. Yo no sé, de verdad, dónde lo ponen, porque yo de verdad no sé dónde ponen acá un rato secreto, 1000 años, no sé cómo hacen ahí, no sé de verdad en qué parte, pero si usted mira no aparece nada. Esto, en un abrir y cerrar de los ojos, ¿qué pasa? Somos transformados. No le busque más, no hay, son todas doctrinas de hombre. Y dice, bueno, pero esto de escatología, es que usted cambia esto y tiene que estar cambiando todas las cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento y otras cosas, Apocalipsis, ¿sí? Entonces, dice, es así. Dice, nosotros seremos transformados. Viene el Señor Jesucristo, esto ya lo hablamos. ¿Dónde está? En 1 Tesalonicenses capítulo 4. La sonada de trompeta. Suena la trompeta, los cuerpos primero, ¿quiénes son? Hay un orden, ya estuvimos hablando. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, los que están dormidos resucitan primero. Ese es el orden. Ellos dicen, no, que hay un tiempo, la primera resurrección, estos son 7 años, ahí, y después
después pasa un tiempo en la persecución, otra resucitación, y escuchado que hay otra resucitación, y creo que yo, no sé, estoy seguro que escuché hasta como 5. Que después para los judíos y después para todos los... No, amado, esto dice abrir y cerrar los ojos, así se llama movimiento de REM, así de rápido. Y sucedió todo, se acabó. Usted no estaba en Cristo y se terminó. Es así de sencilla la Biblia, no, el hombre la hace complicada. Entonces, ¿qué dice? Al final se tocará la trompeta, los muertos resucitarán. Yo no sé dónde pone la séptima trompeta que se inventan ahí. Suena la trompeta y viene Cristo, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Cuando esto se corruptible no se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Se olvida de la muerte de victoria. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Bueno, de acá hasta el 58, amados, Pablo nos va a dar podríamos decir, una exhortación. O sea, si todas estas cosas que estuvimos hablando son verdades, tengo un montón de apuntes acá. Si todas estas cosas que ha dicho Pablo son verdades y son verdades, entonces nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida, amado. ¿Por qué? Porque Pablo nos presenta acá el misterio. Hay un misterio. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, es la redención. O sea, primero agradar al Padre en todo lo que hizo, y glorificarlo, pero hay una redención. O sea, y la redención, después de todo, fíjate, dice, hay un misterio. Sí, acá, hay un misterio. ¿Cuál es? En la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a ser cambiado, podríamos decir, adaptado para ese nuevo mundo que traerá el Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. En los versículos 54 al 57, ¿qué habla? ¿Qué se va a vencer ahí? La muerte y el pecado. Dice, él va a decir, lo que está diciendo él va a decir que la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos va a poner punto final ¿a qué? Va a ser sorbida la muerte. Porque el fin y al cabo, ¿por qué morimos? A causa del pecado. Pero como fue vencido en la cruz por el Señor Jesucristo, y la forma de vencerlo, bueno, cuando Él murió, o sea, y resucitó, entonces ya ha sido vencido. ¿Cómo será vencida? Bueno, la muerte va a ser vencida, o sea, ya fue vencida por Él, pero va a ser vencida finalmente cuando el último, vamos a decir, de los santos se levante y tenga un cuerpo glorificado, ya no habrá más muerte. Se terminó. Ese es el, vamos a decir, el fin porque vino a decir el Señor Jesucristo a redimirnos a nosotros. ¿Sí? Él empieza a explicar, vamos a decir que el poder, o sea, la ley no tiene ningún poder para vivificar, por eso Jesucristo tuvo que venir. Así que Pablo nos muestra eso, y esa es la exhortación, amados. Si en vista de esto, amados, o sea que lo que está mostrando Pablo, que hay una resurrección y hay un triunfo total sobre la resurrección, y vamos a resucitar, entonces nuestra esperanza tiene un fundamento, amados. Si no, comamos y bebamos y que mañana moriremos. Vaya a hacer otra cosa que más importante que estar escuchándome a mí. Pero Pablo está diciendo no, hay una exhortación, estén firmes y adelante, ¿sí? O sea, estén firmes y adelante. Hay vamos a decir, una esperanza de gloria para nosotros, para estar constante, para que estar... Amados, hoy es el primer sermón del año. Entonces, ¿qué mejor empezar, vamos a decir, de empezar a anotar, tener una lista, tener metas espirituales? Para estar firme. Firme es una fidelidad. Pero mi fidelidad, amado, no depende si el otro se cae o camina o no quiere caminar. Mi fidelidad es personal con el Señor Jesucristo. Yo tengo que estar creciendo con el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que estar seguros. Si estamos seguros de la resurrección, si dice, no, sí, y va a resucitar, y no sé, este pecado me tiene medio como que, no, amado, usted va a resucitar si creció en Cristo. De verdad. Y si usted está firme, constante y lucha con los pecados, se ve que está dando fruto, no que esto en total, vamos a decir, parece más peor que un inconverso. Pero sí, se demuestra que es un cristiano, usted tiene una esperanza de gloria. Tiene que estar seguro de esto, porque si no hay resurrección se cae todo.
si no resucitamos. Tenemos vida eterna. Entonces Pablo los exhorta acá en estos versículos, fíjese, en el 58. Así, hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a cerrar con esto. Entonces dice, le da que, dice, amados hermanos, estad firmes y constantes, ¿sí? Entonces Pablo, ¿qué estuvo tocando, abordando todo este capítulo? Ponemos estos 3 domingos que estuvimos viendo. El tema de la resurrección, ¿sí? Y él, vamos a decir, nos va a dar una exhortación, nos va a dar unas palabras de ánimo incluso, para que nosotros las apliquemos a nuestras vidas, ¿sí? Si esto es verdad, amado, y vamos a resucitar, y ya tenemos, no sé si la naturaleza que Dios nos dio en nuestro espíritu, tenemos que empezar a dar fruto ya. Ya tenemos que empezar a morir de alguna forma a las cosas carnales. Aunque no lo podemos totalmente, amados, porque el aguijón de la muerte fue eficaz por medio del pecado. Este cuerpo va a morir. Pero no podemos permitir que Él tenga, porque es imposible. Nosotros tenemos vida. Entonces ya tenemos que empezar una batalla y dar fruto. Y los frutos empiezan por casa, por nuestro templo, amados. Entonces Pablo nos está mostrando eso, ¿sí? Tenemos que tener un carácter como cristianos, ¿eh? ¿Y cuál es ese carácter? Debemos ser constantes, ¿eh? ¿Y qué? Para estar creciendo en qué. Yo el año que viene un mejor trabajo. No, yo quiero ir para allá. A ver, no, tengo estas metas. ¿Y vos? No, la meta ¿cuál es? Ser constante ¿qué? ¿En el trabajo de qué? En el trabajo del reino del Señor, dice, constante, creciendo en la obra del Señor. Esa es la exhortación, y la exhortación también para nosotros como una iglesia. Debemos crecer en la obra del Señor Jesucristo. Como estábamos viendo ahí, fue como estábamos orando, a anotar, cuál es la obra que tenemos que crecer, no solo a nivel personal, como iglesia, ser más juiciosos, estudiando la palabra de Dios, orando, creciendo como iglesia, preparando, incluso evangelizando, ponernos metas que quizá el año pasado no las tuvimos, crecer en el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo no es en vano. No es en vano. ¿Cuántas cosas ha hecho, dígame, el año pasado? Y mire si a ver si le dieron fruto. ¿Cuánta esperanza puso en personas? Que capaz que usted demoró tanto tiempo, quizá con buenos sentimientos. Eran en las mismas. Fue en vano. Espero que si le predicó de Cristo tengan, pero si fue fundada en un trabajo, en una persona, y no tuvo, pero tarde o temprano la palabra del Señor no va a volver vacía, amados. Por eso dice, seamos constantes, creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Esa es la palabra que dice, firmes. ¿Firme en qué, amado? Mire, para estar firme, lo que estábamos hablando hace un rato, usted tiene que, ¿qué? Por lo menos, como mínimo, capítulo número 10. ¿Qué está hablando? Capítulo número 8, capítulo número 9. ¿De qué está hablando? El 1, o sea, de las escrituras. Tengo que saber las doctrinas. Si yo no sé las doctrinas que están acá, ¿cómo voy a estar firme? ¿Para qué voy a pelear por algo que no sé? Que usted pelea por algo con una convicción. ¿Por qué hablo? Porque tengo una certeza. No está fundamentada en mí. Entonces yo tengo que estar firme. No me sé la confesión, no me sé las doctrinas básicas. ¡Qué vergüenza! Que no me pregunte pastor, a ver si pastor vergüenza. No, amado, vergüenza tiene que darle para usted con el Señor. Pero, ¿sabe qué? La misericordia se renueva cada día y se renueva un nuevo año. Usted puede agarrarse un librito, yo no me sé estas cosas. Las voy a empezar lo básico, pastor no me enseñaría por arriba. Sí, esto es más o menos así, y hablamos, pero propóngase estar firme. ¿Cómo se va a poner firme y resistir? Como hablábamos ayer del agua. Yo puedo estar en la playa y estoy hablando de la... Usted le puede decir, se está divirtiendo, yo estoy hablando cosas, aunque no quiera, viene el alma y digo, eso es como el enemigo, digo yo, ¿o no? Estar firme, ¿cómo está firme? ¿Por qué? Porque viene el agua y yo resisto, digo, el agua. Digo, y tanto ahí estaba con mi cabeza en qué. Y que así es como el enemigo. ¿Y cómo le peleo? Digo, si no le puedo pelear. Ahora entiendo. Debo resistir la ola que me quiere llevar. Y me lleva las olas del mundo, me quiere llevar para allá. Pero yo me mantengo firme acá.
Sí, pero ¿cómo se va a mantener firme si usted no está bien arraigado en las doctrinas, amado? Entonces es importante crecer. Debo tener un carácter, debo tener convicción. No puedo ser un doble ánimo en el mundo y en la iglesia. No, es hora que nosotros empecemos a crecer. Y debe ser, vamos a decir, y si yo crezco en la doctrina, después yo debo ser consecuente en mi vida también. Si no crezco doctrinalmente, pero después no lo vivo. Entonces hay muchas cosas para estar creciendo, estar firme en la vida que el Señor nos ha llamado. Vamos a cerrar ahora con un himno, amado, que es el himno Firmes y Adelantes. Que el Señor nos esté hablando. Es el himno número, mientras prepara la hermana, el himno número 397. Firmes y Adelantes del himno bautista. Termina este, empezamos. Himno 397, Firmes y Adelantes. Firmes y adelante, pues de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblo, vuestras voces a nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir, honor y gloria, dar a Cristo el Rey, y por las edades cante así su ley. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque, Señor Jesucristo, Señor, ha venido, Señor, porque usted lo ha enviado a morir, Señor, por nosotros, Señor. Tenemos una esperanza, Señor, de gloria ahora, sabiendo, Señor, de que si este fuera nuestro último día de vida, Señor, si usted nos llamara, Señor, tenemos una esperanza, Señor, no por lo que hemos hecho, Señor, sino por lo que ha hecho, Señor Jesucristo. Confiemos plenamente en su palabra, Señor. Señor, el mundo anda por ahí buscando cosas, Señor, con que rellenar sus vidas. Como decía el profeta, son como tinajas vacías. Ponen y ponen y nunca se llenan. Por eso siempre quieren más. Para nosotros el Cristo es suficiente. Es que Él nos llena todo y en todos. Por eso, Señor, esperamos, Señor, ese día. No sabemos si moriremos primero, algunos antes, otros después. Lo cierto es que todos vamos a estar reunidos frente a usted, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas almas que faltan, Señor, venir, Señor, que usted esté trayendo, Señor, que le conceda arrepentimiento a aquellas personas de verdad, Señor, que nunca escucharon el verdadero evangelio, aquellos que escucharon, Señor, y se volvieron al mundo como Demas, Señor. Señor, le pido, Señor, que usted los traiga a muchos de ellos, Señor. Sabemos que siempre está la gracia, incluso hasta el último momento que está en la cruz como ese ladrón, pero tampoco podemos estar jugando con la gracia y la misericordia, Señor. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos gozar este servicio, Señor, lo que estuvimos acá presentes, Señor. Porque yo de verdad me he disfrutado mucho, Señor. De verdad. Y le agradezco, Señor, por su misericordia de permitirme haber abierto su palabra y haber explicado de su palabra, Señor. Gracias, Señor. Le pido que su palabra, Señor, caiga en buenos terrenos y a usted le esté dando el crecimiento, Señor, para la vida eterna. Todo esto le pedimos en nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Siempre decimos amén. Amén. Amén.